Hola, esta es nuestra segunda parte de Todo sobre Seguros. En este módulo vas a aprender algunos conceptos básicos de que todo asesor comercial debe de conocer para poder colocar seguros. No te lo pierdas, está interesante. Muy bien, vamos a ver entonces una serie de conceptos que son muy importantes que lo sepas, porque si tú vas a hablar con un cliente y vas a informarle y asesorarle sobre determinados seguros, tus conceptos de seguros tienen que estar muy, pero muy claros para que el cliente pueda comprenderlos. Acuérdate que el cliente no conoce mucho o quizás nada de seguros y el asesor en este caso eres tú. Entonces, lo primero que tenemos que conocer en seguros es algunos términos. Por ejemplo, qué cosa es la prima neta, qué cosa es la prima bruta, qué cosa es la prima comercial, qué cosas son los deducibles, qué cosas son los coaseguros. Esos conceptos son muy importantes que los manejes tú como asesor comercial, porque de alguna manera el cliente te va a preguntar y entonces tienes que estar preparado para ello. El primer concepto es la prima neta. La prima neta no es otra cosa que el costo del seguro, es lo que le está costando al cliente el seguro, ya sea en forma anual, en forma mensual, en forma semestral, en forma trimestral, dependiendo cómo haya adquirido el seguro. Si bien es cierto, en el primer módulo yo les hablé que la mayoría de seguros básicamente tienen vigencia de un año, entonces obviamente estamos hablando que existen las primas netas anuales. Sin embargo, existen seguros también que pueden ser en forma mensual, por ejemplo, los seguros complementarios de trabajo de riesgo. Muchas veces las empresas compran este tipo de seguros que les hablé en el primer módulo, que son digamos, seguros obligatorios por ley para ciertas empresas. Entonces las empresas van renovando estos seguros de forma mensual y por ende el pago de la prima neta es mensual. Entonces la prima neta, en pocas palabras, es el costo del seguro, ya sea mensual, anual, semestral o bimestral, ¿no? Es básicamente lo que le va a costar el seguro al cliente, sin incluir el IGB y sin incluir el derecho de emisión. Entonces aquí pasamos a un segundo concepto, que es el denominado la prima comercial. La prima comercial es la prima neta, pero que le hemos incluido el derecho de emisión, que es un 3%. Este derecho de emisión lo incluyen las aseguradoras en el costo de sus seguros, porque es un porcentaje que va destinado a la aseguradora para poder pagar pues a sus empleados. Entonces quiere decir que hay que aumentarle un 3% a la prima neta, y eso es lo que se conoce como la prima comercial. Y finalmente tenemos la prima bruta. La prima bruta ya es el pago final que va a realizar. Entonces el cliente va a pagar la prima neta más el 3% de derecho a emisión más el IGB, que es 18%. El conjunto de todo eso junto, prima neta más IGB más derecho de emisión, es lo que se conoce como prima comercial, como prima bruta, y eso es lo que finalmente le va a costar realmente el seguro al cliente, ya sea anual, mensual, bimensual, etcétera. ¿Correcto? Entonces, cuando nosotros le damos el precio a un cliente de lo que le va a costar, porque finalmente el cliente lo que te va a preguntar es, oye, ¿cuánto me va a salir ese seguro del auto? Entonces tengo yo que decirle, bueno, el costo va a ser tanto, pero en ese costo ya tengo que haberle incluido el 3% de derecho de emisión y el IGB, que es 18%. ¿Correcto? Son conceptos básicos que tienes que tener. Hay muchos brokers de seguro que muchas veces, por querer ganar la cuenta del cliente, a la hora que le cotizan, solamente le cotizan con la prima neta, es decir, no le están sumando ni el derecho de emisión ni el IGB. Entonces, cuando compara mi cotización con la otra cotización del otro broker, va a decir que el otro es más barato que yo. Entonces yo para eso tengo que ilustrarle al cliente y decir, sí, un momentito, pero esa cotización que te está enviando el otro no te está considerando el IGB y no te está considerando el derecho de emisión. Entonces a la hora de la hora finalmente sí vas a tener que pagar eso, entonces no te va a costar lo que te está diciendo, te va a costar más.
Entonces, por eso es muy importante manejar esos conceptos. Y también es importante manejarlos porque la comisión de ustedes como asesores comerciales se va a calcular en función a la prima neta. No se va a calcular en función a la prima bruta, porque la prima bruta, como está incluido el IGB y el derecho a emisión, eso no se considera para el cálculo de las comisiones. Para el cálculo de las comisiones se toma como base la prima neta, ¿correcto? Entonces ahí tenemos esos conceptos. Otro concepto importante, como ya le mencioné, es el concepto de los deducibles, ¿correcto? Los deducibles es una cosa muy aparte de la prima, neta o bruta, ¿correcto? Hay mucha gente que confunde y te dice, he tenido que pagar a la hora de ir a la consulta a la clínica internacional con mi seguro, he tenido que pagar una prima de 75 soles. No, señores, no está pagando una prima de 75 soles, está pagando un deducible de 75 soles. Entonces, el deducible es el pago que realiza el cliente por hacer uso de su póliza. Ese es el deducible. Entonces, cuando yo hablo de un deducible por un siniestro vehicular, porque un carro que estaba asegurado ha tenido un choque, entonces el cliente tiene que pagar un determinado deducible. Y ese deducible va a estar en función a un porcentaje. En el caso de los seguros vehiculares. En el caso de los seguros de salud, va a pagar un deducible por la consulta. Es el costo de mi consulta en la clínica, que obviamente es un costo muchísimo más barato de lo que me costaría si yo no tuviera seguro, ¿correcto? Pero sí o sí tengo que pagar ese deducible, ¿correcto? Y el costo de ese deducible va a ser distinto de una clínica a otra clínica. Son temas puntuales que los vamos a ver cuando analicemos seguro por seguro, ¿correcto? Pero es importante que sepan el concepto de deducible. El otro concepto que tenemos es el coaseguro. Les pongo un ejemplo. Si yo tengo un seguro de salud y me voy a ir a atender a la clínica internacional, por ejemplo, ¿no? Y tengo seguro con RIMA, llego entonces o llamo por teléfono, saco mi cita, digamos, con un gastroenterólogo, me acerco el día que tengo la cita a la clínica, me acerco al counter, señorita, vengo porque tengo cita con el gastroenterólogo, lo primero que me va a preguntar y si es que tengo o no tengo seguro, le voy a decir que sí, y entonces me va a decir ella que tengo que pagar pues la consulta. ¿Qué estoy pagando ahí? Estoy pagando el deducible, señor, tiene que pagar 70 soles, 75, 55, dependiendo. Muy bien, pago mi deducible, voy, me atiende el médico, me revisa, me chequea, por ahí me manda a hacer un examen de orina, un examen de sangre, un examen de heces, etc. Todo eso tiene un costo porque son exámenes. Perfecto, me acerco al laboratorio para hacer mis exámenes y a la hora que tengo que pagar por mis exámenes, ese pago que estoy haciendo se llama coaseguro. Es la parte que me corresponde a mí pagar por los exámenes, que es un porcentaje pequeño que tengo que pagar porque el resto va a ser asumido por mi compañía de seguros. Entonces yo tengo que saber ahí cuál es el coaseguro que me corresponde en esa clínica que me estoy haciendo mis exámenes. Probablemente sea un 20% del costo total de todos los exámenes y el 80% lo está asumiendo la compañía de seguros. Ese 20% que yo estoy pagando por mis exámenes, por medicinas, etcétera, es lo que se conoce como coaseguro. Entonces, hemos aprendido el día de hoy lo que son conceptos básicos como la prima neta, la prima comercial, la prima bruta, lo que es el deducible y finalmente lo que es el coaseguro. Teniendo claro esos conceptos, vamos a podernos manejar en todos los seguros que hay en el mercado, sin ningún tipo de problema. Excelente, entonces hemos aprendido algo nuevo, los espero en el capítulo número 3. Que tengan un excelente día.